Hola chicos y chicas de tercer año. Vamos a seguir con receptores y recordando un poquito los receptores según su función y ubicación. Se dividen en externorreceptores que están fuera del cuerpo y reciben estímulos externos, interorreceptores dentro del cuerpo y reciben estímulos internos y propios receptores que son específicos para recibir posición corporal. Y según el estímulo que perciben, se pueden dividir en fotorreceptores, mecanorreceptores, termorreceptores, electroreceptores, magnetorreceptores. La otra clase vimos a los fotorreceptores, hoy vemos a los mecanorreceptores. Bien, los mecanorreceptores van a ser receptores específicos de estímulos que van a provocar alguna fuerza, ¿sí? O vibración en el individuo. Por ejemplo, la fuerza que ejerce sobre nosotros la gravedad, o la fuerza que percibimos en el contacto con alguien, ¿sí? O que alguien nos toque la mano. Esa sería una fuerza que ejerce sobre nosotros. Muchas veces estos estímulos mecánicos van a ser también vibraciones. Por ejemplo, el sonido. El sonido, si bien es un estímulo físico, se puede también determinar como un sonido, como un estímulo mecánico, ya que cuando llega al individuo produce vibraciones, ¿sí? Entonces, un ejemplo de mecanorreceptor para el hombre, para el ser humano, sería el oído. Bien, vamos a ver los ejemplos. Acá tendríamos el sentido del oído, que está representado por la oreja, ¿sí? Que sería la parte externa que va a recibir el sonido. Recibe el sonido de la oreja, lo envía a un canal auditivo y al final del canal auditivo tenemos una membrana llamada membrana del tímpano. Esta membrana se asemeja, o sea, para imaginarnos, piensen en una membrana de un tambor, por ejemplo. Entonces, esta membrana del tímpano, cuando recibe el sonido, va a vibrar como vibra el tambor. Y esas vibraciones van a ir hacia lo que se llamaría oído interno. Y se van a conectar entre sí, son huesecillos que se conectan, el sonido vibra a través de vibraciones ya. Y luego van a enviar señales hacia el sistema nervioso que lo va a interpretar a ese sonido. Lo va a procesar, interpretar y emitir una respuesta. Bien, esta membrana del tímpano, ¿sí? Tiene un grosor que digamos que ese grosor se va a achicar cada vez más y a través de los años. Es decir, que de acuerdo a la magnitud del sonido es como un golpe acá, como que golpea. Ese golpe va a afinar la membrana del tímpano. Y si la membrana del tímpano está muy golpeada, se va afinando, por lo tanto, a ese momento que vamos a perder audición. Y esto se da mucho por ejemplo, escuchar música fuerte. Por ejemplo, bueno, hay gente que trabaja toda su vida en una fábrica donde hay golpeteo de máquinas, y esto le provoca, cuando tiene una cierta edad, una pérdida de la audición. Entonces siempre hay que cuidar la magnitud del sonido que se escucha. Bueno, entonces esto sería un receptor, un mecanorreceptor, ¿sí? En este caso el sonido actúa como una vibración, ¿sí? En el oído interno. Bien, después tenemos receptores también mecánicos en la piel. Y acá yo les dejé una fotito simplemente para que vean que la piel es un receptor específico, y también presenta células, que serían estas células que son específicas también para determinado estímulo. Entonces, por ejemplo, también la piel es un termorreceptor, ¿sí? Porque va a recibir cambios
de temperatura puede recibir, o puede recibir diferentes grados, por ejemplo, de presión. Uno sabe, o sea, reconoce si es un tacto, reconoce si es fuerte, si es delicado, o sea, es bastante específico los receptores de la piel, y eso es porque tienen células, ¿sí? Muy especializadas para recibirlo, y sepan que, bueno, acá también hay células especializadas, ¿sí? Lo único que acá están formando órganos. Acá tenemos un órgano gigante que es la piel, y esa piel tiene un conjunto de células que también son especializadas y se van a conectar, en nuestro caso, con el sistema nervioso, que va a recibir el estímulo, lo va a procesar y va a emitir una respuesta. Y esto recordando siempre el modelo estímulo, procesamiento, respuesta. Bueno, vamos a seguir. Los bigotes en los gatos o en los felinos, llamadas vibrisas, son muy importantes porque les permiten detectar las mínimas vibraciones que realiza, por ejemplo, el aire cuando cuando chocan con objetos que están cercanos. Y eso les permite detectar el espacio, el tamaño de ese objeto para protección. También son muy importantes las encías pilosas, que serían los pelos que presentan los insectos, o por ejemplo las arañas, en todo el cuerpo, para recibir esas pequeñas vibraciones del aire que causan un objeto que está cercano, que puede ser otro ser vivo, por ejemplo. O por ejemplo en las arañas, si ustedes ven una araña que está en el piso y tocan el piso, golpean el piso, la araña se va a quedar quieta porque ya recibió a través de sus pelos que tienen en las patas, ¿sí? Que serían sensibles a estas vibraciones, por ejemplo. Bueno, también tenemos la línea lateral que se da en los peces, que sería esta parte que está aquí, si acá está bien marcada, que también les permiten detectar vibraciones, pero dentro del agua. Y estas vibraciones la van a ocasionar el movimiento de otros seres vivos al lado. Entonces, por eso, por estas línea lateral, pueden manejarse bien en cardúmenes. Si no la tuvieran, se chocarían todo el tiempo. Los palpos, que sería esta parte que está acá, ¿sí? Y que con estos palpos también van a recibir vibraciones del medio externo. La ecolocalización es una capacidad que tienen algunos animales, como por ejemplo el murciélago, o en los cetáceos un ejemplo es el delfín, y van a servir para orientarse y para localizar objetos o presas. Ellos, por ejemplo, cazan de noche por ejemplo, un murciélago caza de noche, pero el delfín bajo el agua, que también es difícil encontrar las presas. Entonces, ¿qué hacen? Envían un sonido de alta frecuencia, y esto va a rebotar con algún objeto a una cierta distancia, y ese rebote hace que vuelva hacia el murciélago o el delfín, como un eco, y que es interpretado ese eco por el cerebro de estos animales, o sea, interpretado y procesado por el cerebro, por el sistema nervioso, y de esta forma saben dónde está ese objeto, cuál es el tamaño, en qué dirección tienen que ir, ¿sí? Y en el delfín, el órgano encargado de emitir, o sea, de emitir ese sonido, sería lo que se llama melón, que acá está señalado dónde se ubica. Bueno, con esto terminaríamos los mecanos receptores. Les dejo la actividad y que tengan una linda semana.